una buena charla técnica que todos deben acudir y apoyar, ¿no? Porque a veces cuando vemos los aditivos, hay muchas personas que están con, digamos, con la parte de los aditivos que tratan de vender su marca y no es posible, no es posible poder hacer eso. Entonces, la idea es eso, ¿no? Tener un punto de vista más de ingeniero responsable del proyecto, que yo soy el que va a necesitar, ¿no? Tal o cual alternativa técnica, ¿no? Y yo soy el que voy buscando, ¿no? ¿Cuál alternativa técnica me conviene a mí técnicamente y me conviene a mí económicamente, ¿no? Entonces, esa es la idea de esta charla, en este caso, de esta charla. Entonces, vamos a esperar al ingeniero que se una. Y, como siempre les digo, traten de hacer la mayor cantidad de preguntas posibles, ¿no? Cualquier duda que tengan, por más pequeña que sea, ¿no? Poder realizarla. En este caso, cualquier pregunta, ¿no? Ya podemos empezar porque estamos todos, ¿no? Ya podemos empezar. Empezar, listo. Listo. Ya está. Hola. Sí, querido, le habla Rafael. ¿Cómo está, Rafael? Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues, esperando su charla. Sí, Algo icónico su charla porque usted ni representa a los que venden ahí encofrados, ni representa pues a los que van a supervisar, ¿no? Entonces es necesario que usted nos diga cuáles son las verdades de los encofrados, ¿no? Que muchas veces las empresas dan una charla y nos dicen, esto es lo mejor, pero a veces no, realmente en la obra no es así, ¿no? Entonces estos son mis alumnos de construcción 2, ¿no? Y faltan ahorita, bueno, que se renueve un poco, pero ya siendo la hora avanzada para que no nos chape la hora de salida. Entonces me parece que ya podría comenzar la charla y indicarle pues los requerimientos técnicos y administrativos que tienen que tener los encofrados. Ya, perfecto. Bueno, antes que nada agradecer por nuevamente hacer la invitación de participar en esta capacitación. Es una pequeña conferencia sobre encofrados y andamios. Primero me gustaría saber, por medio del chat me comentan todos si está bien el audio, si me escuchan bien. ¿Sí? ¿Se escucha claro? Sí, ya, entonces, a ver, empezamos. Empezamos, señores. Mi nombre es Alex Jiménez. Yo soy ingeniero civil, especialista en encofrados y andamios y realizo capacitaciones ya desde hace más de 10 años. Capacitaciones con respecto a encofrados y andamios. Esto debido a que en el campo de la construcción se está desarrollando mucho el tema del BIM, por ejemplo, que es un tema muy importante, o Lean Construction, que es productividad en obra, gestión en la construcción, costos y presupuestos, pero no se está realizando capacitación respecto al tema de encofrados y andamios, que es una partida muy importante. Esto yo lo he notado incluso desde el año 2008, y por esa razón el año 2010 empecé con esta iniciativa de realizar capacitaciones. Como indica el ingeniero Rafael, las capacitaciones que doy están orientadas netamente al tema técnico, el punto de vista de procedimientos constructivos. Yo no se habla aquí de un proveedor, cuál es el mejor sistema, sino se habla netamente de cómo desarrollar un proyecto, un punto de vista muy, muy técnico. Y por eso creo que les va a interesar la conferencia, repito, procedimiento constructivo, que es el más importante. Y algunos conceptos básicos del encofrado. La capacitación que dicto normalmente está orientada ya a conocer estos conceptos básicos del encofrado de andamio. Ahora vamos a hacer una breve introducción de lo que significa encofrados de andamios en el campo de la construcción. Entonces voy a pasar a compartir en pantalla. Dígame, ¿se ve bien? ¿Se ve la pantalla completa? ¿Se aprecia la pantalla completa? ¿Cómo lo ven? Buenas tardes, ingeniero. Se puede ver la pantalla y al costado una lista de diapositivas. Ya, entonces algo tengo que cambiar acá. A ver, un momento.
Un momento, otra vez. Un momento, ahora ya creo. Ya, ahora creo que ya se ve completa la pantalla, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Si se escucha bien, entonces comenzamos. A ver, señores, tecnologías modernas en encofrados y andamios para la construcción. Justamente nosotros estamos en la carrera de Ingeniería Civil y repito, es un tema muy importante. Las tres partidas principales de la construcción vienen a ser concreto, acero y encofrado. Obviamente de la mano con la gestión, costos de presupuesto, etcétera. Toquemos esta partida. A ver. Veamos esta diapositiva. Y esta imagen, estimados, en esta imagen ustedes pueden apreciar diferentes colores que vienen a ser diferentes empresas de encofrado. Pero el objetivo es el mismo. Miren, diferentes colores, empresas de encofrado, pero el objetivo del encofrado es servir de molde. Aquí estamos haciendo un molde para hacer un cimiento corrido, tal vez, o un pequeño muro. ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo. Pueden haber muchas empresas de encofrado, pero todos parten de un mismo punto de vista. Un tema importante también que debemos de conocer todos los ingenieros civiles es cómo está dividida o cómo se sectoriza la construcción en nuestro país. Tenemos proyectos de edificación y de obras civiles. Si hablamos de edificación, por ejemplo, este proyecto siempre muestro, es la obra del Banco en la Nación, que se construyó en el año 2014-2015. Miren, dentro del campo de edificación tenemos dos grandes grupos que vienen a ser proyectos residenciales y no residenciales. Dentro de residenciales también se separan dos grupos que vienen a ser el sector AB o el sector CD. ¿Qué significa o a qué hace referencia un proyecto de sector AB dentro de edificaciones y residencial? Por ejemplo, si un residente de obra, un ingeniero está a cargo del proyecto de un edificio inmobiliario, es decir, un ingeniero residente que está a cargo de la construcción de 80 o 100 departamentos o viviendas. ¿Pero qué significa un proyecto residencial CD? Viene a ser la vivienda masiva o proyectos de interés social, donde un ingeniero está a cargo de 2.000, 3.000, etcétera, departamentos o viviendas. ¿Sí? Si entramos a no residencial, vemos proyectos de oficinas y proyectos de centros comerciales. Todos esos tipos de construcción pertenecen a edificaciones. Este es un ejemplo de un proyecto de oficinas. En este proyecto, señores, que se hizo en 2014, se aplicaron las más altas tecnologías de encofrados y andamios. ¿Y por qué resalto esto? Porque doy a entender que nosotros, como país, no tenemos nada que envidiar a los mejores procedimientos constructivos que hay en el mundo. La tecnología que se utilizó aquí, en el ducto del ascensor, ha sido, creo, una de las más importantes. Solamente habían 6 proyectos en el mundo que utilizaron estos sistemas de encofrado y en Perú, Latinoamérica, fue el 7º. ¿Sí? Si entramos a la parte de obras civiles, aquí tenemos 4 grandes grupos, proyectos de industria, de minería, energía e infraestructura. Si tocamos el tema, por ejemplo, de industria, podemos hablar de las plantas cementeras. Ustedes, no sé si han notado que a partir del año 2006, en el Perú hubo un boom de la construcción, muchos proyectos. Y al empezar muchos proyectos demandan mucho concreto, mucho cemento. Entonces, todas las plantas de cemento del Perú tuvieron una ampliación. Cemento Lima, cemento andino, cemento Yura, UNACEM, Pacasmayo, etc. Y cuando una planta de cemento realiza una ampliación, significa la construcción de estructuras, moles de concreto como los intercambiadores de calor, como los silos, enfriadores, ciclones, etc. Estas estructuras son importantes, son de grandes volúmenes de concreto que se generan en el sector de industria. Si hablamos de minería, podemos tocar ahí los 58 proyectos mineros, algunos en exploración, en ampliación, en construcción, etc. ¿Y qué tipo de estructuras tenemos aquí? Por ejemplo, los chancadores primarios, los molinos de bolas, los molinos SAC,
¿sí? Etcétera, que también son moles de concreto. Proyectos de energía vienen a ser los proyectos que generan energía, como centrales térmicas, centrales eólicas, centrales hidroeléctricas. Y los proyectos de infraestructura vienen a ser los proyectos impulsados por el Estado, los puentes, los túneles, las carreteras, los hospitales, ¿sí? ¿Y por qué es importante conocer toda esta sectorización de proyectos? Bueno, número uno, nosotros, cuando terminemos la universidad, vamos a destinarnos, nos vamos a ubicar en cualquiera de esos proyectos. Y es importante, señores, yo les recomiendo, ya por experiencia, conocer cuál es el procedimiento constructivo de cada tipo de estructura, porque es muy diferente construir una vivienda masiva que un chancador primario de un proyecto minero, ¿sí? Y esto, obviamente, en mi opinión, debería enseñarse desde la universidad diferentes tipos de construcción. En este caso, en esta imagen, podemos notar la construcción de un chancador primario. Tenemos encofrado de muro, andamio para encofrar, sistema de reapuntalamiento, en sistemas trepantes especiales, soporte de losa con andamio, trepantes a una cara, trepantes premontados. Si se dan cuenta, en una imagen están prácticamente todos los sistemas de encofrado. Y eso ustedes lo tienen que reconocer. Otro tema interesante es que los encofrados y andamios también tienen una sectorización. Encofrado de muros, losas, sistemas trepantes, andamios, velocidad de vaciado. Velocidad de vaciado, trataremos de tocar hoy día en la conferencia algo. Velocidad de vaciado quiere decir, o aquí se conoce, se analiza, se estima, la presión que va a ejercer el concreto al encofrado. Esto es importante que lo conozcamos porque ya en los proyectos, casi a diario, nos pasa que están vaciando los muros y los muros revientan, o se pancean o revientan. Y generalmente no sabemos a qué se debe, ¿sí? Y eso se debe efectivamente a la velocidad de vaciado, un tema muy importante en el curso de encofrados y andamios. Y aquí viene, señores, la gran pregunta, la gran interrogante y la necesidad de hacer este tipo de capacitaciones. Vean, diferentes tipos de construcción, diferentes sistemas de encofrado. Esa es la pregunta. ¿Qué encofrado y andamio debo usar para determinado proyecto? Porque, repito, es diferente usar un encofrado para oficinas que para un proyecto de infraestructura. Diferentes sistemas, ¿sí? Entremos rápidamente a la descripción de los capítulos que entran en la parte de una capacitación. Hablemos del capítulo 1, encofrado para elementos verticales. Los encofrados, señores, como les comenté, vienen a ser moldes. Moldes donde vamos a vaciar el concreto fragua, endurece y retiramos el encofrado, desencoframos y nos va a quedar la estructura deseada. Este encofrado puede ser 100% metálico, puede ser de madera, puede ser una combinación madera con metal. Acá tenemos marco metálico, superficie fenólica. Puede ser 100% de aluminio o de plástico. Si, como pueden apreciar, el encofrado va a variar de acuerdo al material, ¿sí? Analicemos los componentes. Un sistema encofrado está formado por una superficie de contacto, plataformas, elementos que unen los paneles, esos elementos rojos. Colocas un panel y los unes por estos elementos de unión. Tienes el panel en sí. La fijación entre los paneles son los elementos que van a resistir la presión del concreto. Sistemas de aplome, el encofrado tal vez, o la estructura ya está encofrada, pero tenemos que aplomarlos, tiene que ser vertical. Y un punto de fijación para poder empujar o jalar o empujar el encofrado. Superficie de contacto. A ver, señores, otro tema que me olvidé nombrarles es que en nuestro país generalmente no se enseña mucho el tema de encofrado. En las 62 universidades donde se enseña ingeniería civil, no se toca encofrado a fondo. De repente metrar, de repente tal vez resistencia a materiales de la madera, pero no tocamos el encofrado industrializado. Y si salimos y buscamos un instituto técnico, no sé, Capeco, Sensico, Metropolitano, etcétera,
tampoco encontramos temas de encofrado. Y si lo encontramos es encofrado de madera. Entonces, el profesional, ustedes cuando salen a la construcción se van a encontrar directo con este proyecto o directo con este proyecto. Se dan cuenta, existe una brecha de desconocimiento muy grande, porque tú has estudiado los 5 años de universidad, una maestría, no sé, diplomados, un tema técnico, y te encuentras con esta obra y estás en cero. ¿No? Repito, ahí sale la importancia de conocer encofrados antes de, tal vez en el alma mater. Eso es algo que estamos trabajando con mi empresa para tratar de capacitar temas de encofrado andamio desde la universidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos enseñan generalmente en la universidad? Encofrados de madera. Y cuando tenemos encofrado de madera, ¿cómo se encofra con madera? Veamos un ejemplo. Tenemos 2 paneles de madera, uno frente a otro, y están unidos por alambre número 8. Eso nos dice la teoría de encofrado de madera. El alambre número 8 solamente sirve para unir los paneles, para sujetarlos. Pero cuando vamos a vaciar el concreto genera un empuje. El alambre número 8 resistirá ese empuje, no resiste ese empuje. Entonces, ¿qué es lo que hacen los trabajadores? Le colocan puntales a ambos extremos para poder soportar ese empuje horizontal. ¿Sí? Pero eso pasa con los encofrados de madera. Con los encofrados industrializados, los paneles tienen una superficie de contacto fenólica, o sea, es un triplé con una capa de fenol para que la madera sea impermeable, y los elementos de unión o de fijación están formados por unas barras. Este elemento que ven aquí, ¿sí? Esta barra es la que atraviesa el encofrado y es la que va a trabajar a tracción. Cuando se vacía el concreto quiere empujar el encofrado y la barra es la que va a resistir ese empuje. ¿Sí? No hablamos de un alambre número 8 que pasa con el encofrado de madera, sino con una estructura, con un material resistente a la tracción y que va a soportar el empuje del concreto. ¿Sí? Ahora, yo les hago una pregunta a todos, me pueden responder por mensajes. ¿Hasta qué altura, ojo, hasta qué altura podemos vaciar un muro, un elemento vertical, una columna o un muro, en una sola etapa? Por favor, sus comentarios en el chat para discutirlo, para conversarlo. ¿Hasta qué altura puedo vaciar un muro? ¿Qué opinan? ¿Hasta qué altura podemos vaciar un muro? Tercera parte. Metro y medio. No confundamos con la altura de caída, con la altura libre de caída de concreto, que es un tema muy discutible también. Yo les comento que solamente en nuestro país, solamente en Perú, alguien, estoy seguro que la supervisión en las obras, han definido que el concreto no puede caer más de 1,5 metros porque se segrega. Mi opinión personal es que no es así. Yo he trabajado en Europa y yo he vaciado concreto a 40 metros de altura, lo he dejado caer y el concreto no segrega, el concreto es cohesivo. En Estados Unidos se vacían pozos de hasta 70 metros de altura, lanzan el concreto a 70 metros y no pasa nada. En Chile lo están lanzando ahorita a 30 metros en estaciones de metro y no pasa nada. Solamente en el Perú, repito, alguien ha creado esa cifra de 1,50 m y en mi opinión eso es retrasar los procesos. Porque hay que hacer ventanas de vaciado, hay que, o sea, te retrasa retrasa el procedimiento de vaciado. No estoy de acuerdo, pero bueno, eso existe y lamentablemente todas las empresas constructoras tienen que cumplirlo. Pero la pregunta no va por ahí. ¿Hasta qué altura de muro, de elemento vertical, yo puedo vaciar en una sola etapa? ¿Qué opinan? Opinen, muchachos, no se preocupen, al final yo lo voy a responder para todos tenerlo claro. 3 metros. ¿Hasta qué altura puedo vaciar un muro en una sola etapa?
1 metro, un muro vertical, 2 metros, 3 metros, 5 metros, ¿ya? 1,20 m, ¿ya? A ver, un par de respuestas más y les doy la respuesta. ¿Qué opinan? ¿1,30 m? 2,50 m. A ver, señores, voy a poner la respuesta en el mensaje. Un elemento vertical, muchachos, así les dé un poquito de gracia, yo lo puedo vaciar hasta el cielo, sin inconveniente. Repito, no hay inconveniente para vaciar en una sola etapa un elemento vertical. ¿Ok? ¿Dónde, o sea, técnicamente y teóricamente, dónde aparece el problema, digamos? Que ese elemento vertical, de alguna manera, tenemos que aplomarlo. Ese, a medida que va creciendo, se va a querer ir a un costado, no mantiene la verticalidad. Entonces, el problema está, o el inconveniente está, en que de alguna manera tenemos que mantener la verticalidad. ¿Cómo mantenemos la verticalidad del encofrado? Por medio de estos elementos que están aquí. Ese es el sistema de aplome. Entonces, miren, si el muro tiene una altura de 3 metros, esta hipotenusa, este elemento, la longitud de este elemento, debe ser más o menos de 3 metros. Si el muro tiene 5 metros, esta longitud debe ser de 5 metros, ¿ok? La hipotenusa, la longitud del aplomador. Entonces, yo les comento que el año 2010, una empresa en Cofrados llegó al Perú y trajo aplomadores que tienen una longitud de 10 metros. ¿Qué significa? Que en el Perú podemos hacer muros hasta 10 metros de altura. O sea, podemos hacer un muro hasta una altura tal que podamos aplomar el muro, podamos controlarlo, que se mantenga vertical. El 2016, ojo, el 2016, una empresa en Cofrados trajo un aplomador que tiene una longitud de 16 metros. Y esto se mantiene al día de hoy. ¿Qué significa? Que al día de hoy, en Perú, en nuestro país, podemos vaciar muros máximo hasta 16 metros de altura. ¿Sí? En Europa tienen aplomadores de hasta 24 metros de altura, 24 metros de longitud, significa que pueden hacer muros de 24 metros en una sola etapa. ¿Sí? El aplomador va a marcar la altura de vaciado porque va a controlar esa verticalidad. ¿Ok? Entramos a tipos de encofrado. En este primer capítulo, ¿alguien levantó la mano? ¿Puede hacer la consulta? Sí, ingeniero, buenas tardes. Mi consulta era, ¿puede explicar por favor otra vez sobre el nivel que era, por ejemplo, 5 metros y la distancia le podemos dar a 5 metros? ¿A qué se refería con 5 metros al inicio? Claro. A ver, vamos a explicarlo. Necesito un espacio. A ver, miren. Este muro de aquí hasta la altura del muro, si la altura del muro tiene 3 metros, ¿sí? El elemento de aplome, que se coloca así con un ángulo de 60 grados, tiene una longitud también de 3 metros. ¿Sí? O sea, debe tener una longitud de 3 metros. Cosa que cuando tú le vas dando el ángulo de 60, ¿sí? Va a poder aplomar el muro. Si el ángulo es de 70, va a levantar el muro. Si el ángulo es menor a 60, es de 50, va a empujar el muro. Lo que queremos es que el encofrado lo pueda dejar totalmente vertical. Entonces, como norma mnemotécnica, o sea, como para recordarnos, si el muro tiene 5 metros de altura, que el mouse es inalámbrico, no me ayuda bien a dibujar, pero si el muro tiene, no sé, 8 metros, yo lo tengo que aplomar. Aquí voy a colocar un elemento así en diagonal para poder empujar o jalar. La pregunta es, ¿qué longitud tiene este elemento? Esta hipotenusa, 8 metros, ¿sí? Entonces, partimos del otro lado. Si en el Perú existen aplomadores que tienen 16 metros de longitud, ¿hasta qué altura puedo vaciar un muro? Un muro de 16 metros de altura. Ese es el máximo en nuestro país ahorita.
Sí, todo depende de la longitud del aplomador. Como les comenté, en Europa tienen aplomadores que miden 26, 24 metros. Eso quiere decir que pueden vaciar muros de 24 metros de altura. ¿Sí? Eso es. Ahí respondí la pregunta. Sí, ingeniero, muchas gracias. Ya. Vamos a los tipos de encofrado. Existen cerca de 20 tipos de encofrado diferentes. Vamos a analizar los 4 más importantes. Existe un encofrado manoportable. Como su nombre lo dice, es un encofrado ligero, es el que ven aquí en la imagen. Está formado por platinas metálicas, superficie de contacto fenólico, ¿sí? Un panel fenólico. Me olvidé comentarles, ¿cuál es la diferencia entre un triplay y un panel fenólico? Cuando nosotros hacemos un encofrado de madera, la superficie de contacto es un panel triplay, un tablero triplay. Pregunta, ustedes hacen su tablero de encofrado, encofran, y directo pueden vaciar concreto. Recuerden que es un triplay. Si ustedes vacían directamente el concreto, recuerden que la madera absorbe humedad. Entonces va a absorber el agua del concreto y se va a quedar pegado. Se malogra el encofrado. Entonces los trabajadores, ¿qué cosa hacen? Al triplay le aplican una capa de chema. Cheman el panel triplay. ¿Para qué? Para hacer impermeable el triplay, la madera, y me pueda rendir más usos. Un triplay chemado de un encofrado de madera, ¿cuántos usos puede tener? Máximo 5 usos. 5 veces lo puedo usar. En cambio, un encofrado industrializado, este color negro es un tablero fenólico, también es un triplay, pero tiene una capa de fenol, una capa de 1 milímetro, de fenol. Este fenol va a ser impermeable el triplay. ¿Cuántos usos puede tener un tablero fenólico? Hasta 90 usos. ¿Se dan cuenta? Un triplay, 5 usos, un fenólico, 90 usos. ¿Por qué? Porque es un equipo industrializado, ¿no? La idea es que nos tenga mayor durabilidad. Por eso es cuando veo a veces análisis de comparativos, encofrado tradicional de madera versus el encofrado industrializado. Obviamente siempre va a ganar el industrializado. El tema es por qué, ¿no? Ahí va la investigación. Pero bueno, entonces un encofrado manoportable, como su nombre lo dice, es un encofrado ligero. Lo que nos interesa a nosotros como ingenieros es conocer cuál es la resistencia que tiene a la presión del concreto. Y eso lo vemos aquí. Tiene una resistencia de 35 a 45 kilonewton por metro cuadrado. ¿Cuánto es eso en toneladas? A ver, por favor, mensaje. Si yo tengo 10 kilonewton, ¿cuánto es en kilos o en toneladas? A ver, por favor. ¿10 kilonewton? ¿Cuánto corresponde en kilos? ¿Cómo lo traducimos en kilos? ¿10 kilonewton? A ver, ayúdame al mensaje. ¿Cuánto es en kilos? 10 kilonewton. ¿10 kilonewton, muchachos, en kilos? ¿Cuánto es? 1000 kilos, correcto. 10 kilonewton es igual a 1000 kilos o 1 tonelada, ¿sí? ¿Por qué es importante conocer esta unidad de medida? Porque todas las empresas de encofrado, todas, trabajan en kilonewton. Son empresas europeas y tienen esa unidad de medida. Cuando ustedes empiecen a trabajar en un proyecto, van a tomar los planos de encofrado y van a ver que todo está en kilonewton. Simplemente hay que pasarlo a kilos. 10 kilonewton, 1 tonelada. Si aquí indica de 35 a 45 kilonewton por metro cuadrado, viene a ser de 3.5 a 4.5 toneladas por metro cuadrado. Eso es la resistencia del panel. Otra característica de este tipo de encofrado es que necesita sí o sí estos elementos, estas correas o elementos alineadores. Porque como son paneles muy ligeros, los elementos de unión, estos que vemos aquí, ¿ven? Unen el panel, pero no los alinean. El panel está así endeble, que se quiere desalinear.
¿Y cómo mantienen ese alineamiento? Se le colocan aquí, ¿ven estas reglas, plateadas o negras? Miren, diferentes colores, azul, amarillo, son diferentes empresas, pero el encofrado es el mismo. Aquí, necesitan unas reglas alineadoras, ¿sí? Repito, porque el encofrado es mando portable, es muy ligero, sencillo, se une, pero hay que alinearlo. Aquí también, ¿eh? Elementos de unión, sí o sí. Pasamos a otro tipo de encofrado, una familia un poco más avanzada. Viene a ser el encofrado de marco liviano. Característica que todavía es manoportable, todavía lo podemos trasladar entre dos personas. Miren, aquí están los paneles, panel, 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 y se unen por medio del elemento de unión, nada más. Este sistema no requiere estas reglas para alinear. ¿Por qué? Porque el elemento de unión, a la vez que une los paneles, los alinea. Así es la tecnología. Entonces, puros paneles y puros elementos de unión, nada más. Lo que nos interesa a nosotros es la resistencia. ¿Cuál es la resistencia por metro cuadrado? ¿Qué nos dice aquí? De 45 a 65 kilonewton por metro cuadrado. De 4.5 a 6.5 toneladas por metro cuadrado. Es su resistencia. Miren el elemento de unión. Ya es un elemento más grande. Une los paneles y los alinea a la vez. Pasamos al siguiente tipo de encofrado. Una familia más avanzada, más fuerte, es el encofrado pesado. El encofrado pesado, señores, está formado por paneles, como su nombre lo dice, paneles de gran peso. Un solo panel puede pesar 360 kilos. Y 360 kilos no lo cargan personas, ni 2, ni 4, ni 6. En este caso, el traslado se hace 100% o solo con grúa. Son equipos muy resistentes, más robustos, se utilizan mucho en obras civiles, en proyectos mineros, así por su resistencia. ¿Cuánto resiste? 6.5 a 8.5 toneladas por metro cuadrado. ¿Ok? Pasamos a un siguiente tipo de encofrado. Yo le llamo encofrado de vigas. No me refiero a las vigas de las losas, todavía no entramos a ese tema, sino estos elementos amarillos son vigas de madera. Está formado por elementos horizontales que son metálicos, verticales son vigas de madera y ya está. Una particularidad de este encofrado es que se usa cuando las presiones son muy altas. Les comento una anécdota. Cuando se construyó el túnel de Gambetta, voy a dibujarlo, disculpen que el mouse es inalámbrico, así que no me sale, no me sale tan directo. Imaginemos el muro de Gambetta, túnel de Gambetta. ¿Ya? Aquí está el encofrado, a ambos lados, y las barras. Cuando me acerqué a esta obra a asesorar, el ingeniero me indicó de esta manera. Me dijo, Alex, la altura es de 9 metros, el espesor es de 1 metro, la longitud es de 30 metros, y me dijo, la presión que va a ejercer el concreto al encofrado es de 270 kilonewton por metro cuadrado. ¿Cuánto es esto en kilos? 270 kilonewton por metro cuadrado. Por favor, el chat, ¿cuánto es eso en kilos? $270 kilonewton. En kilos. $270 kilonewton vienen a ser 27 toneladas, correcto. Entonces, el túnel de Gambetta, repito, era un muro de 9 metros de alto, 1 metro de espesor, 30 metros de largo, y la presión que se iba a ejercer era de 270. A ver, ¿qué hacemos? Nos vamos al encofrado pesado, el más fuerte, el que se usa en obras civiles. ¿Cuánto resiste el encofrado pesado? Un promedio de 80. Pero yo necesito 270. Cuando tengan, señores, ustedes salen de la universidad, van a alguna obra, tienen un proyecto donde la presión del concreto es alta, automáticamente tienen que escoger este tipo de encofrado de vigas, madera con metal. ¿Por qué? Porque es un encofrado que se diseña a medida.
O sea, se puede calcular, se puede colocar más barras, se puede reforzar y resistir mayores presiones. ¿Sí? Por eso que nos indica aquí, resistencia a la presión del concreto desde 85 y según requerimiento y diseño. Eso tienen que tenerlo claro. Este encofrado también es interesante cuando tenemos que resolver geometrías especiales, como este puente aquí, ¿no? En obras de infraestructura. Tenemos una geometría especial que hay que lograr con concreto, entonces aplicamos el encofrado de vigas. Miren, estas amarillas son las vigas de madera y estas rojas son vigas metálicas. Es una unión madera con metal. Pasamos al quinto tipo de encofrado. Interesante, es el encofrado de aluminio, por ejemplo. Y la foto que vemos aquí es una construcción de vivienda masiva. Ustedes seguramente han escuchado la construcción de viviendas con muros de ductibilidad limitada. Son los muros que tienen un espesor de 10 centímetros, una sola malla, por eso que es ductilidad limitada. Y aquí no tenemos albañilería, 100% de concreto. ¿Por qué se hace así, señores? Para aminorar costos. El encofrado que se utiliza en este caso tiene que ser encofrado de aluminio por su bajo peso y alta resistencia. ¿Y por qué tiene que ser de bajo peso? Porque en este tipo de proyectos, 2.000, 3.000 departamentos, no tienes grúa. Y si en caso tienes grúa, como se ve aquí, si en caso tienes grúa, no piensas usarlo para encofrado, ¿sabes? Para otras partidas. Entonces el encofrado de aluminio es ideal para este tipo de proyectos porque se trasladan, se encofra y desencofra, no sé, como operación hormiga. Todo se pasan los paneles y lo llevan de un nivel a otro. Otro detalle importante que el procedimiento constructivo para este tipo de vivienda o este tipo de construcción es vaciar los muros y la losa en una sola etapa. Todo sale monolítico. No es como una construcción tradicional, que primero vaciamos los verticales, después los horizontales. En este caso no, verticales y horizontales en una sola etapa. ¿Ok? Terminamos la parte de encofrado de muro. Una muy breve introducción de estos tipos de encofrado, elementos verticales. ¿Hasta ahí tienen alguna consulta de elementos verticales? ¿Quieren que repita algo? ¿Cómo lo ven? Comentarios, por favor. O continuamos. ¿Está todo bien? ¿Seguimos avanzando? Ingeniero. Ok. Ingeniero, una pregunta. Sí. Por ejemplo, para esas columnas de sección circular, ¿qué tipo de encofrado se usaría? Miren, elementos circulares o columnas circulares obviamente van a variar de acuerdo al diámetro. Y las empresas de encofrado, las empresas industrializadas que han venido a nuestro país, no han traído encofrado circular. Han traído encofrado circular para hacer, no sé, cisternas, silos, ¿no? Grandes diámetros, porque lo hacen en sectores. Pero para columnas de 20, de 30, 40 de diámetro, no han traído equipo porque existe una gran variedad de diámetros. De repente han traído 4 o 5 tipos, los más comunes, de 50, de 60 y de 1 metro. ¿Sí? Y aún así no los usan mucho porque pueden haber traído de 60, lo utilizan en un proyecto y hasta que les vuelva a tocar otro proyecto con esa columna pueden pasar años. Es por eso que ninguna empresa de encofrado industrializado ha traído encofrado para columnas. Existen variantes en Europa de encofrado de cartón incluso, que soluciona columnas circulares, ¿sí? Pero es un encofrado que se debe importar, se compra y se importa. Entonces yo les recomiendo que si a ustedes les toca un proyecto con, no sé, más de 20 o 30 columnas circulares de 30, 40 centímetros, tienen que ver la opción de traer el encofrado. Eso se compra, lo importas y lo usas. Y son encofrados desechables, es por usarlo una sola vez. Y la otra variante es hacer o sea, hay que fabricar paneles especiales, que pueden ser metálicos o pueden ser de madera. ¿Sí? Ahí sí tenemos en el Perú todavía no tenemos muy desarrollado, no tenemos el sistema ideal aquí.
Ahora, las columnas circulares no es que sean típicas, ¿sí? De 10 proyectos, uno va a tener columna circular, no es tan común, incluso más. Pero bueno, eso es. ¿Una consulta adicional? Avanzamos entonces. Avanzamos. El capítulo 2 vienen a ser los elementos horizontales o encofrado para losas y vigas. Aquí, señores, antes de entrar a encofrado de losas y vigas, hay que conocer, o ustedes deben de conocer, las diferentes tecnologías que existen para elementos horizontales. Hasta el año 2005, solamente teníamos o aligeradas o macizas. Muy sencillo. Poco a poco han ido saliendo diferentes tecnologías como losa prefabricada, viga prefabricada, losas nervadas, losas postensadas, colaborantes. Incluso me falta actualizar porque salieron también las losas alveolares, ¿sí? Son tecnologías que van apareciendo año a año. Yo les recomiendo que nosotros siempre tenemos que estar actualizados y leyendo artículos, ir a las ferias de construcción porque ya hacen lanzamiento de esas nuevas tecnologías. Repasemos. Por ejemplo, una losa aligerada, lo conocemos, es una losa que tiene ladrillos de arcilla o de cemento de 15 centímetros y 5 centímetros más de concreto, con unas viguetas. Tenemos las losas macizas donde 100% se vacía concreto. Tenemos las losas prefabricadas, en este caso tenemos 5 centímetros de concreto ya prefabricado y luego vamos a vaciar unos 15 más para tener una losa 20. Muy usado en estacionamientos. ¿Por qué se usa losa prefabricada en estacionamientos y en oficinas? Porque en oficinas tenemos los cielos rasos, ¿no? Y el cielo raso va a tapar el acabado de esa losa. ¿Sí? Y en estacionamientos también, no nos interesa mucho cómo queda el techo, el acabado, porque es un estacionamiento. Ahí se utilizan prefabricadas. También tenemos las vigas prefabricadas. La diferencia entre viga y losa es que la viga se puede colocar de manera manoportable, ¿sí? Incluso vean, incluso los ladrillos tienen la forma adecuada para posicionarse aquí sobre las vigas prefabricadas. Luego están las losas nervadas. Si ustedes van al centro comercial Plaza San Miguel, en el estacionamiento, todo el techo está formado por losas nervadas. Sí, es muy interesante. Losas postensadas. La losa postensada tiene grandes ventajas, sobre todo en excavaciones, y se está usando mucho en oficinas. ¿Por qué en excavaciones? Porque cuando tú tienes un proyecto con losas postensadas, prácticamente no vas a necesitar vigas peraltadas. Entonces puedes tener un edificio de 5 sótanos, pero con menor altura de excavación, ¿sí? Y ahí hay un gran ahorro. Están las losas colaborantes. Característica de la losa colaborante es que no requiere encofrarse. Se colocan estos calaminones sobre las vigas metálicas, vacías de concreto y toda la carga se distribuye como balancín a las vigas secundarias y la viga principal. ¿Ok? Losa colaborante. Y tenemos la losa alveolar, aquí se lo puse. La losa alveolar prácticamente viene a ser también una losa prefabricada de 15 centímetros y luego se va a vaciar una capa de 5 centímetros. ¿Sí? Es una losa prefabricada también. ¿Se dan cuenta? Nosotros como constructores tenemos que conocer las diferentes tecnologías para hacer una losa de techo. ¿Sí? Porque ya no son dos, antes era fácil, eran dos, ahora hay muchas y seguramente año a año van a seguir saliendo más tecnologías. Tenemos que conocer cómo funcionan, porque se encofran diferente. Es diferente encofrar una losa prefabricada que una losa postensada, no es lo mismo. ¿Sí? Más adelante vemos la diferencia. Continuamos. Entonces, ¿cuál es el concepto de un encofrado de losa? Tiene como función principal servir de soporte a caras de concreto, principalmente estática. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un área tributaria que pesa 1 tonelada,
el soporte debe soportar 1 tonelada de simple, es estática. ¿Sí? Entonces tenemos los componentes de un encofrado de losa. Tenemos trípodes, tenemos los puntales, los cabezales. Estas de aquí vienen a ser las vigas principales o vigas primarias y aquí las vigas secundarias. Además tenemos la superficie de contacto. A ver, una pregunta para todos. ¿De qué depende esta separación? La separación entre vigas principales. ¿Qué opinan? ¿De qué depende la separación de las vigas principales? ¿Qué opinan, jóvenes? La separación de las vigas principales van a depender de un factor. ¿Cuál es ese factor? ¿Qué opinan? Es sencillo. Del peso del concreto, sí, exactamente van a depender del espesor de la losa. Pero obviamente es el peso del concreto. Porque si tenemos una losa de un espesor de 20 centímetros, significa que tenemos un peso promedio de 350 a 400 kilos por metro cuadrado. Es diferente a tener una losa de 50 centímetros, ¿no? Si es mayor peso, irán menos separadas, menor peso, se pueden distanciar más. Siguiente pregunta. ¿De qué depende la separación de estas vigas? Las vigas secundarias, las que van más seguidas. ¿De qué depende esta separación? ¿Qué opinan? La viga principal depende del peso del concreto, correcto, o del espesor de la losa, que es lo mismo. Y las vigas secundarias, ¿de qué creen que depende? ¿Opiniones, muchachos? ¿Qué opinan? ¿De qué depende la separación de las vigas secundarias? ¿No? ¿Alguna opinión? ¿No? A ver, muchachos, vean acá. Estas vigas secundarias se ponen más cerca o tienen mayor densidad porque sobre ellas se apoya la superficie de contacto. Y la superficie de contacto es un tablero fenólico de 18 milímetros. Esto lo pueden grabar, escribir, porque en el Perú se ha hecho un estándar de colocar triple o fenólico de 18 milímetros. Y cuando tenemos triple o fenólico de 18, la separación de estas vigas, para que no se deforme el panel, para que no se pandee, viene a ser de 40 centímetros de eje a eje. Eso ya se conoce prácticamente por la cantidad de veces que esto ya se ha analizado. Entonces, en resumen, las vigas principales, la distancia de las vigas principales dependen del espesor de la losa o del peso del concreto, que es lo mismo. Y el distanciamiento de las vigas secundarias dependen del espesor de la superficie de contacto, que es un triple o un tablero fenólico. Tipos de losas. Si tenemos losas bajas, losas pequeñas de un edificio de vivienda, por ejemplo, la solución es usar puntales, así de simple. Ahí utilizamos trípode, puntal, cabezal, viga principal, viga secundaria. En cambio, si hacemos centros comerciales o edificios de industria donde tienes una altura de piso a techo de 8 o 10 metros, en este caso, tenemos en el Perú 3 variantes muy reconocidas. La primera es utilizar puntales de aluminio. ¿Ven? Ese es un puntal de aluminio. Bueno, son varios puntales empalmados. Y para que no se deforme, se arriostran entre sí por medio de marcos metálicos. Aquí es el puntal, el marco metálico, ¿sí? Y así hacemos una torre de carga, que es lo que vemos aquí. En cambio,
A ver, otra variante que existe muy interesante para hacer losas altas son los marcos y crucetas. Tienen esto de aquí. Como su nombre lo dice, marcos metálicos, crucetas metálicas, se unen y nos van a ayudar a hacer un soporte de losa alto. Tercera variante de solución que tenemos son las losas bajas. Perdón, es usar andamios. ¿Sí? En este caso pueden apreciar que podemos hacer un soporte de losa alto con andamio multidireccional. Vean esta foto, viene a ser un instituto en Arequipa. Se tenía un soporte de losa más o menos de 18 metros y se soportó con andamio multidireccional. ¿Hasta ahí alguna consulta? Antes de pasar al capítulo, a la descripción del capítulo 3, que son sistemas trepantes. ¿Estimados? ¿Alguna consulta ahí, por favor? De los elementos horizontales. Una recomendación es que cuando ustedes les toque construir y van a hacer un elemento horizontal, una losa, una viga, señores, siempre soliciten la memoria de cálculo, porque el proveedor de encofrado es el único que sabe qué material está usando, qué características técnicas, y con eso van a hacer una memoria de cálculo para soportar el peso de la estructura. En cambio, en elementos verticales, en los muros, acá la recomendación es al revés. Nunca pidan memoria de cálculo, porque un elemento vertical va a depender de la velocidad de vaciado. ¿Sí? La presión que va a ejercer el concreto en el encofrado lo definimos nosotros. ¿Sí? ¿Alguna consulta antes de pasar a sistemas trepantes? Señores. ¿Alguna consulta? Aplicaciones principales de cada tipo de losa. Aplicaciones de cada tipo de losa. Creo que, me imagino que se refiere a las tecnologías, ¿no? Este tipo de tecnologías, me imagino que se refiere. ¿Sí? ¿En qué se usa? Sí, por favor. Ok, como les comenté inicialmente, hasta el 2005 o teníamos losas aligeradas o teníamos losas macizas. Año a año iban apareciendo nuevas tecnologías y seguramente van a seguir apareciendo. Aparecieron las losas prefabricadas. Con estas losas tenemos un ahorro importante en el encofrado. ¿Por qué? Porque ya tenemos una superficie en la parte superior, no necesitamos vigas secundarias, tampoco superficie de contacto. O sea, se imaginen una obra donde no vamos a comprar ningún tablero fenólico porque la losa ya va a servir como encofrado. Solamente queremos un soporte. ¿Sí? ¿Dónde se usan este tipo de losas? Como les comenté, en centros comerciales o en oficinas. ¿Por qué en centros comerciales? Porque en los estacionamientos no les interesa el acabado de la losa, ¿sí? Porque ahí van a ver o se van a notar las separaciones de las losas. Eso no les preocupa porque es estacionamiento. Y si se trata de un proyecto de oficinas, tenemos cielo raso, ¿sí? Que va a cubrir también esas imperfecciones. Lo mismo pasa con viguetas prefabricadas. Es manuportable, ya no es necesidad de grúa 100%, se puede trasladar de manera manual. Losas nervadas vienen a ser prácticamente una losa aligerada también. Solo que imagínense un techo que necesita 5.000 ladrillos huecos. Si utilizas losas nervadas, solamente necesitas 200 casetones y a medida que vas vaciando lo puedes recuperar y utilizar en otro sector. ¿Sí? Ahí es un ahorro importante. Se usa mucho también en centros comerciales. Losas post-tensadas está muy de moda, está entrando con fuerza desde el año 2014, creo, y se utiliza más en proyectos de oficinas. Con este tipo de sistema no requieres vigas peraltadas, ¿sí?
Losas colaborantes, ya les indiqué que se utilizan más en centros comerciales y particularidad de ese sistema es que no necesita encofrado, ¿sí? Cuando se vacía concreto, esta carga vertical se transmite por estos calaminones a las vigas y ya la soportan, ¿sí? Y una losa alveolar también es una losa prefabricada, solo que no de 5 centímetros, sino de 15 centímetros, ¿sí? Ya. ¿Está claro? Pasamos al sistema trepante, ¿le parece? Ya. El sistema trepante, muchachos, acá prestemos atención porque está pasando algo muy interesante en nuestro país. ¿Cuándo necesitamos sistema trepante? Lo necesitamos cuando, o a medida de que el muro va creciendo, vean aquí, el muro va creciendo en altura y necesitamos encofrar la parte exterior, del perímetro exterior. Necesitamos algún tipo de escuadra o de plataforma. ¿Sí? Y miren, aquí el obrero está parado en la plataforma y le han dado la orden de desarmar esto de aquí. Tiene que desarmarlo. Pero para desarmarlo tiene que de alguna manera extenderse a más o menos a 2 metros de separación, a 2 metros y quitar una tuerca que está aquí. Pero eso es peligroso. Generalmente, y se los comento que todos los años de 4 a 6 personas caen de edificios por estos errores, ¿sí? No sé si pueden notar esta parte. Como la escuadra está sujeta de un solo punto, a veces incluso pivotean las escuadras. Y en ese pivoteo puede generar que un trabajador también se caiga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en las obras de Lima, estas escuadras, muchas veces los trabajadores prefieren dejarlas ahí que recuperarlas, porque saben que recuperar es peligroso. ¿Sí? ¿Y en qué consiste o cuál es la teoría de un sistema trepante? Veamos aquí. Evitar altas presiones de hormigonado. Es diferente vaciar un muro de 20 metros que un muro de 5 metros. ¿Sí? Reutilizar y amortizar el encofrado. Igual, es diferente alquilar un encofrado de 20 metros que un encofrado de 5 metros. Y por último y más importante, trabajar con seguridad en altura. Componentes de un sistema trepante. Tenemos la baranda de seguridad. Miren, este es el sistema trepante, este de aquí. Son unas escuadras que se colocan en los muros perimetrales externos para que la persona se pueda parar y pueda hacer el encofrado. ¿Ok? Tipo de sistema trepante. Tenemos varios tipos, vamos a analizar los más importantes. El primer caso es la trepa encofrado. ¿Cuándo usamos trepa encofrado? Cuando las alturas son repetitivas. Por ejemplo, en este silo son alturas de 3, 3, 3. Como siempre es repetitiva la altura, lo que se hace es, miren, amarrar el encofrado a las escuadras trepantes. Se unen, ¿sí? Y la grúa, como vemos aquí, acá está la grúa, va a levantar el encofrado y su plataforma trepante en una sola maniobra. ¿Por qué? Porque en el siguiente nivel la altura de vaciado es la misma. Cuando son alturas repetitivas usamos trepa encofrado. Miren aquí en esta imagen, la grúa está llevando el encofrado, la trepa y una plataforma colgante. En una sola maniobra, va levantando de etapa en etapa. El otro tipo de autotrepa viene a ser la trepa plataforma. ¿Cuándo usamos trepa plataforma? Cuando las alturas no son repetitivas. Y esto nos pasa en todas las obras civiles. En una obra civil, por ejemplo, a ver, voy a graficarlo. En corte, si tenemos un chancor primario, tiene una zapata de 5 metros, luego tiene un muro de 3 metros, una losa de 2 metros, luego tiene un muro de 7 metros, ¿se dan cuenta? 5, 3, 2, 7. Las alturas nunca son las mismas. Entonces, no amerita amarrar el encofrado al sistema trepante, porque se va a modificar el encofrado. ¿Ok?
Son sistemas súper resistentes. Miren cuántas personas están haciendo su charla de seguridad sobre un sistema trepante. Aguantan peso. Creo que aguantan 3 toneladas por eje, que vienen a ser 6 toneladas por sistema trepante. Son muy resistentes. Veamos aquí. Miren. El encofrado se retira. Aquí también lo retiran. Retiraron ambos, ahora colocan los conos, hay unos conos donde se apoya la trepa y la trepa sube, se apoya sobre ese cono, ¿sí? Y de esa manera, en esa etapa se va desencofrando todo el perímetro de la estructura, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta antes de entrar al tema de andamios? Por favor, al chat. ¿Alguna pregunta sobre el sistema trepante? ¿No? ¿Está claro? ¿Levantaron la mano? A ver, coménteme. Sí, ingeniero, buenas tardes. ¿El sistema trepante tiene una altura mínima en la cual se pueda usar? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Si el sistema trepante tiene una altura mínima que debería usarse. Altura mínima, no. Altura máxima tiene. Por ejemplo, a ver, yo puedo tener aquí un muro ya construido, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cómo voy a encofrar la segunda etapa? Por ejemplo, si el muro tiene 15 metros de altura, primero se hacen 10 y después hago 5. Pero para hacer los 5 metros, necesito aquí colocar un sistema trepante, una escuadra, que me sirva para que la gente pueda caminar ahí, ¿sí? Y pueda hacer aquí el encofrado. Y esta altura va a limitar el ancho de plataforma. Si la plataforma fuera de 1 metro, no puedo aplomarlo, tiene que ser un poco más extenso, ¿sí? El mínimo es 1 metro de ancho de plataforma y el muro más alto puede ser hasta 10 metros de altura en nuestro país. Sí, hasta 10 metros de altura podemos colocar un sistema trepante. Bien, ingeniero, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ya, pasamos al tema de andamio. Pasamos al tema de andamio. Señores, el andamio yo creo que es el material de construcción más importante. ¿Por qué? Porque está directamente relacionada al trabajo con personas, ¿sí? Veamos esta imagen. 1, 2, 3 personas trabajando sobre una plataforma totalmente insegura. No tienen baranda, no tienen rodapié, no tienen escalera de acceso. O sea, la gente se ha subido trepándose por este andamio. Y por todas esas deficiencias generalmente ocurren accidentes penosos. Caen personas de estas alturas. No caen personas que generalmente sabemos que son accidentes graves. O en este caso, vean, miren cómo está haciendo malabares el trabajador, apoyado o parado sobre un solo tablón. La norma G050 nos indica que el ancho de plataforma debe ser mínimo de 60 centímetros. Y ese tablón tiene 30. Miren cómo está la persona, ¿sí? Ahora, existen andamios que cumplen todas las normativas nacionales y transnacionales que vienen a ser doble barandilla, sistema de rodapié, plataforma metálica, ¿sí? Escaleras de acceso. Son requisitos mínimos. Componentes de un elemento horizontal, de una estructura horizontal. Tenemos los horizontales, los rodapiés, diagonales, los ucíos niveladores, plataformas simples o plataformas con escalera integrada, verticales, etc. Tenemos 3, 4, 5, 6, 7 verticales de inicio. 8 componentes fundamentales para el montaje de un andamio. ¿Qué cosas podemos hacer con andamio? Podemos hacer andamios de fachada para hacer trabajos en la fachada de los edificios como es pintura, colocación de enchape, tarrajeo, etc.
Podemos hacer escaleras para las excavaciones profundas, por ejemplo. Aquí tenemos la Torre Begonias, que tiene 10 sótanos cuando se construyó, y necesitabas una escalera de acceso, ¿no? Para poder acceder al frente de trabajo. Se pueden hacer plataformas multidireccionales simplemente para ganar altura, y muy usados también en proyectos de industria. Esta foto le pertenece al Centro de Convenciones de Lima, ¿sí? Y ustedes saben que se hizo 100% con estructuras metálicas. Y si tienes estructuras metálicas, necesitas andamios para poder crecer en altura, ¿no? Para poder llegar. Nos sirve también para hacer soporte del oso de viga. Los andamios tienen propiedad técnica que nos permiten soportar grandes cargas, ¿sí? Y con respecto a la seguridad en los andamios, tenemos que sujetarnos, nos colocamos el arnés y nos vamos a sujetar de los elementos verticales, ¿sí? Pregunta, ¿cuánto resiste un elemento vertical? Resiste, señores, 3.000 kilos o 3 toneladas, ¿sí? ¿Qué nos dice la norma de seguridad? Cuando tú estás encima de un andamio, te tienes que enganchar de un punto fijo. Ese punto fijo tiene que soportar mínimo, ¿cuánto? 5.000 libras. ¿Cuánto es 5.000 libras en kilos? 2.270 kilos. ¿Y cuánto resiste el andamio? 3.000. O sea, no va a haber ningún inconveniente. Te puedes enganchar del andamio para trabajar. ¿Hasta ahí alguna pregunta para entrar al capítulo de velocidades de vaciado? ¿Sobre andamio, segunda pregunta? Sí, dígame. Ingeniero, una consulta. Si algún trabajador llega a caer de un andamio, ¿sobre quién cae la responsabilidad? Esa es una muy buena pregunta. Como les comenté, el andamio es el material de construcción más importante. Hay que tener mucho cuidado cuando ustedes empiecen a trabajar en obras. Pongamos el caso, a ver, estamos en un proyecto, estamos reunidos los ingenieros en un proyecto, y viene un trabajador y toca desesperadamente la puerta, ¿sí? Le abrimos la puerta y lo primero que nos dice, ingenieros, se ha reventado el encofrado, que pasa muy común. Le dice, se ha reventado el encofrado. Automáticamente, ¿en qué vamos a pensar? Se pierde concreto, el encofrado se malogra, hay que invertir horas, hombre, en recoger el concreto, en limpiar. Entonces, en pocas palabras, se pierde plata, se pierde dinero. Pero ¿qué pasa si el trabajador toca la puerta desesperadamente y lo primero que nos dice es, ingenieros, se ha caído un andamio? Automáticamente la alerta es mayor. Porque ¿quién es el que sube al andamio? ¿Son los ingenieros? Son los trabajadores, ¿sí? Y si se cae un andamio, obviamente tenemos un accidente grave en nuestra obra. Entonces, el andamio se tiene que armar de una manera correcta, cumpliendo todos los estándares. Yo les recomiendo, cuando ustedes empiecen a trabajar, no asuman responsabilidades. Y eso yo lo veo hasta el día de hoy. Por ejemplo, yo recibo un plano de andamios. Con ese plano yo armo el andamio o el encofrado. Si algo falla y el encofrado falla o el andamio falla, ¿quién es el responsable? El proveedor de andamio encofrado, porque es su diseño y obviamente lo va a respaldar. Pero ¿qué pasa si ustedes cambian la modulación? Si ustedes modifican el plano, significa que se van a ser responsables de los resultados. Porque imaginemos que el encofrado se revienta. Viene el proveedor y dice, no, lo han armado diferente a lo que dice mi plano, entonces no soy responsable. ¿Sí? Por ahí va la responsabilidad. Y repito, señores, tengan mucho cuidado con respecto a andamios porque se suben personas. No es como el encofrado, ¿no? Y se pierde plata. Con andamios sí son accidentes serios. ¿Sí? ¿Una pregunta adicional antes de entrar a velocidad vaciado? A ver, dice altura máxima de andamio. La altura máxima, señores, lo va a determinar la capacidad de carga de los niveladores. Cuando se arma un andamio, miren, estos elementos niveladores, estos elementos,
tienen una capacidad de carga. Generalmente son de 3 toneladas. Si son 3 toneladas por pata y son 4 patas, significa que puedes cargar 12 toneladas. ¿Sí? Que no hay ningún inconveniente. Hablamos de personas, del andamio propio en sí, entonces no creo que haya inconveniente. Y si hay inconveniente, tendríamos que empezar de nuevo, o podríamos anclar el andamio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta adicional antes de entrar a velocidad de vaciado? ¿Alguna consulta adicional? Ya. Entramos a velocidad de vaciado, ¿qué les parece? Es un tema también muy interesante. Coméntenme, avanzamos. ¿Está todo claro? Ok. Acá prestemos atención. Acá les voy a explicar a qué se debe que los encofrados revientan o se pansean. Y eso pasa muy seguido en casi todas las obras. A ver, vamos a escoger ayudantes para hacer este tema. Velocidad de vaciado. Recuerden que en el capítulo 1 de encofrados hemos nombrado diferentes tipos de encofrado. ¿Qué hemos dicho? El encofrado manuportable, ¿cuánto resiste? 4 toneladas. El encofrado de marco liviano, ¿cuánto resiste? 6 toneladas. El encofrado pesado, ¿cuánto resiste? 8 toneladas. Y el encofrado de vigas resiste de acuerdo al diseño, ¿sí? En el capítulo 1 yo enseño los diferentes tipos de encofrado, pero todavía no digo cuál es el que tú puedes usar para tu proyecto. Ese va a depender de la velocidad de vaciado. Hagamos un ejercicio mejor, ¿sí? Repito, aquí vamos a aprender a calcular, o sea, vaciamos concreto y el concreto genera un empuje horizontal, genera presión hidrostática. Y tenemos que conocer, calcular esta presión. Tenemos de saber calcular esta presión. Pero primero vamos a hacer un ejemplo. Vamos a nombrar voluntarios. Tenemos a Alonso López, ¿ya? Voy a colocar aquí. Un momento, quiero... Quiero colocar aquí. Ya, eso lo coloco. Necesito un espacio. A ver. Un momento. Ya. ¿Se ve la pantalla? ¿Me confirman? He puesto pantalla blanca. ¿Se ve? ¿Sí? Ingeniero, sí se ve. Ya, ok. A ver. Dos participantes. A ver, tenemos a Alonso López. Ya, aquí pongamos Alonso López. Ya, y otro participante, a ver, Carlos Dávila. ¿Sí? Y aquí tenemos a Carlos Dávila. A ver, escuchen con atención, Escuchen con atención. A ver, Alonso López es un ingeniero que mañana va a hacer un vaciado, al igual que Carlos, ¿ya? La diferencia es que Alonso va a vaciar un muro de una obra civil. ¿Qué significa? Un muro importante, de grandes dimensiones. Voy a dibujar el muro. Este muro tiene una altura de 9 metros, 9 metros de altura. Tiene un espesor de 1,50 m, ojo, 1,50 m espesor, 9 metros de altura. Y Carlos Dávila tiene que hacer una obra en Lima. Ojo, esta es una obra civil. Y aquí Carlos tiene que hacer una obra en Lima. La obra en Lima tiene, ya saben, 3 metros de altura. El espesor es de 30 centímetros, 0.3.
Entonces tenemos a nuevamente nuestro amigo Alonso y a Carlos Dávila. Ya imaginemos que esto les toca vaciar mañana a ambos. La pregunta es, ¿quién está más preocupado del vaciado? ¿Sí? ¿Quién creen que va a estar más preocupado de este vaciado? ¿Alonso López o Carlos Dávila? ¿Quién no puede dormir porque se viene un vaciado o viene una obra civil de 9 metros de altura? ¿O Carlos, que tiene mañana que va a ser un muro en un edificio de 3 metros de altura y 30 centímetros de espesor? Respondan por favor al chat sus opiniones. ¿A quién creen que va a estar preocupado? ¿Alonso, obra civil o Carlos, edificación? ¿Qué opinan? Ya. Van 3 opiniones para Alonso. ¿Qué más? ¿Qué opinan? ¿Quién va a dormir intranquilo? Mañana tienes un vacío de 9 metros, 1,50 m espesor o 3 metros de altura, 0,30. ¿Quién está más preocupado para el vaciado de mañana? Alonso. Ya. A ver, señores, voy a responder. Generalmente, muchachos, cuando yo dicto ese tipo de conferencias, y lo he hecho en varias universidades, una vez tenía, en la Católica, creo que tenía 200 alumnos, ¿no? Hice la misma pregunta, incluso lo saqué al frente, ¿quién se preocupa más? Y generalmente todos se van a la obra civil, ¿sí? Todos dicen, ingeniero Alonso, porque es una obra civil, son 9 metros de altura. Señores, eso significa, y eso es muy común en nuestro país, opinar en base a prejuicio. Nosotros los peruanos lamentablemente nos guiamos mucho por el prejuicio. Siempre vamos a pensar de que un muro de 9 metros y de 1,50 m va a generar mayor presión que un muro en Lima de 3 metros. Y yo les comento, señores, que no es así. El muro que genera más presión para todos es el muro de edificación. Carlos es el que debe estar más preocupado. ¿Por qué creen? Porque la velocidad de vaciado tiene una unidad de medida. ¿Cuál es la unidad de medida? Es metros por hora. ¿Qué significa? ¿Cuántos metros en una hora asciende el encofrado? ¿Sí? Entonces, un muro de 3 metros se vacía en 10 minutos. Eso lo vacían al toque. Un muro de 9 metros y 1,50 m lo van a vaciar en 5 horas. ¿No? La pregunta es, ¿qué muro se vacía más rápido? ¿Qué muro se vacía más rápido? La edificación, ¿sí? Porque hay poco volumen. Si el muro de edificación se vacía más rápido, significa que la presión va a ser mayor. En el caso de una obra civil, como se tiene mayor área, 1,5 y mayor altura, el vaciado va a ser lento. Y cuando tú tienes un vaciado lento, cuando tú estés vaciando, miren, la última capa, cuando tú vacías la última capa, las primeras ya comienzan a fraguar, porque hablamos de concreto. ¿Qué significa? Que la presión va a venir así, miren. Esta es la presión hidrostática, pero en algún momento se va a mantener constante, porque las capas anteriores empiezan a fraguar. Yo no estoy inventando nada, esto ustedes lo van a encontrar y seguramente les han enseñado en la parte de madurez de concreto. Métanse a Google, busquemos madurez de concreto y ahí les van a enseñar que el concreto no es agua. Si lo llenas esa columna de agua, sí, la presión hidrostática es pura, es directa, es lineal. Así va a ser la presión, ¿no? En base a la densidad, por la altura, etcétera. Pero el concreto no es agua. El concreto en algún momento fragua y endurece, manteniendo constante la presión. Esto ustedes lo van a comprender si se leen y revisan madurez de concreto, donde la velocidad de vaciado es igual a metros por hora. Conociendo este concepto, nuevamente,
¿qué muro va a generar mayor presión? ¿Qué muro me va a tener más preocupado? Obviamente, el muro de Carlos. Carlos es el que debe dormir más preocupado. ¿Sí? Eso, señores, tienen que comprenderlo. Cuando yo dicto el curso de velocidad de vaciado, rompemos muchos chips, porque a veces siempre estamos pensando en prejuicio. Obra civil, el más fuerte, ese tiene mayor presión. No es así. ¿Sí? Todo depende de la velocidad de vaciado. Hagamos otro ejemplo, a ver, para que quede claro. Vamos a explicarlo, vamos a explicar velocidad de vaciado con anécdotas. A ver. Otro ejemplo. Miren, me tocó una vez asesorar un proyecto que están construyendo un túnel. Miren, esta es la roca, bien excavado ya, esta es la roca, ¿ya? Así. Y tenía que revestirse de concreto. Había que hacer acá, con un espesor de 40 centímetros, llenar de concreto. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Todo esto es concreto. Concreto. Había que cubrirlo de concreto. Revestirlo de concreto. ¿Ya? Y me había reunido con el superintendente de infraestructura de una empresa y me explicaba, Alex, mira, hemos excavado, hay que revestirlo. El espesor del muro es de 40 o debe ser de 40 centímetros. Todo estaba bien hasta que en algún momento el ingeniero me dijo, Alex, pero hay que tener cuidado porque en algunos tramos, la excavadora no excavó 40 centímetros, en unos tramos se ha extendido a 70 centímetros. No es 40, es 70. Y me dijo, Alex, hay que tener cuidado porque ahí la presión va a ser mayor. ¿Qué opinan? ¿Es correcto o no? La frase fue, por hacer sobre excavación, la presión va a ser mayor. Cuidado con el encofrado. De momento. Ya. Por hacer sobre excavación, no 40, sino hicieron de 70, el superintendente me dijo, la presión va a ser mayor. ¿Es correcta la afirmación? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? Si el muro ya no va a ser de 40, es de 70, ¿va a ser mayor presión, como indicó el superintendente? Lo contrario. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan los demás? Y ¿saben la respuesta que yo le di al superintendente? Le dije, no sé, un nombre, Francisco. Yo le digo, Francisco, no te preocupes, anda y dile al operador que lo lleve a 1 metro, que excave 1 metro. Eso fue lo que yo le comenté. No te preocupes, que excave más. ¿Ya? ¿Y saben por qué le digo eso? Porque es al contrario. Si excavan más, va a haber mayor área. Y si hay mayor área, cuando tú vacías de concreto, ¿se va a hacer más rápido o más lento? Si hay mayor área, más espacio que llenar. ¿Más rápido o más lento? ¿Qué opinan? Si tenemos mayor área, más espacio, el vaciado va a ser más rápido o más lento. Más lento. Y si la velocidad de vaciado, que tiene una unidad de medida, metros por hora, es más lento, significa que le va a dar chance, le va a dar tiempo a la parte inferior a que vaya fraguando. Entonces la línea de presión va a ser esta, lineal y en un momento constante. Entonces no es lo que comentaba, ¿no? El caso anterior, Alex, mayor área, mayor presión, no es así. Mayor área, el vaciado más lento, le da más chance al concreto de fraguar y por ende menor presión. Eso tienen que tenerlo claro, muchachos. Repito, revisen madurez de concreto. ¿Sí? Es un tema muy sencillo, pero que no está muy pensado en la realidad. Y generan este tipo de comentarios. ¿Sí? Creo que está claro. En este gráfico, miren, analizamos la presión hidrostática.
¿Qué pasa si se llena rápidamente o si lo llenas con agua? Si tú lo llenas con agua, la presión hidrostática es pura, ¿no? Lineal. Pero si se llena lentamente o lo llenas en etapas, en algún momento se mantiene constante. ¿Dónde hay mayor presión? Cuando lo vacías rápido, porque no le das chance de fraguar al concreto. Era el caso de Carlos, que iba a hacer la obra de edificación. Carlos dice, yo hago un muro de 3 metros y Alonso va a ser de 9 metros. No, más importante la de 9, no es así. Mayor presión es el de Carlos porque se llena más rápido. Y si se llena más rápido, mayor presión. Estos gráficos, por si acaso, yo lo he copiado de Google. No invento nada, es madurez de concreto. Otro ejercicio, miren. Cuando vacías un muro, la primera etapa, el concreto sí genera hidrostático, porque acabas de vaciar. En la segunda etapa, todavía es hidrostático. Pero en la tercera etapa, la primera y la segunda, ya no va a generar presión, porque empieza a fraguar. El concreto empieza a fraguar. La tercera etapa sí es lineal, porque es fresco. Pero de ahí en adelante es constante. ¿Sí? Eso es lo que tengo que comentar con respecto a velocidad de vaciado. Señores, ¿alguna consulta sobre velocidad de vaciado? ¿Quieren otra anécdota adicional? ¿Qué opinan? Coméntenme, para que quede bien claro este tema. Una consulta, ingeniero. Sobre el caso que dijo del muro de 3 metros y 0,3 metros de espesor, ¿eso se tendría que hacer entonces en fase o cómo se tendría que hacer para que no haya el problema de una gran presión hidrostática? O sea, repito, en los muros de Lima son los que más revientan en las obras, porque siempre estamos pensando que el muro de una obra civil tiene mayor presión. Como un muro de obra civil tiene 1 metro, 2 o 3 metros de espesor, es lento el vaciado y es al contrario. No genera mayor presión, genera menor presión porque fragua. En cambio, un muro de Lima, un muro de 20, de 30, se llena pues rapidísimo, en 10 minutos. No le da chance de fraguar, entonces la presión es hidrostática pura. ¿Sí? Es por eso que los muros se revientan en Lima, no se revientan en obras civiles. Generalmente todo el mundo está atento a obra civil y en Lima es donde revientan. ¿Ya? ¿Alguna consulta, por favor, otra? ¿Quieren que haga otra anécdota? Señora, disculpe. ¿Otro caso? Señora, ¿me escucha? Sí, a ver. Disculpe, si nos conviene que ocurra un fraguado, ¿sería conveniente usar un acelerante de fragua o mejor es que frague de manera normal? Mira, la fragua va a depender de la temperatura, ¿no? Del clima. No necesita regularmente, ¿eh? Bueno, a menos que tú quieras que acelere más rápido, le puedes echar un aditivo, pero nunca tener inconveniente. Un concreto a temperatura de 15 grados, lo normal, debería fraguar sin inconveniente. ¿Ya? Repito, yo no digo que endurezca, ¿no? o que frague rápido, sino que comienza. O sea, no va a generar más presión, sino lo mantiene constante. ¿Sí? A ver, hagamos una anécdota adicional y terminamos. Una anécdota adicional para que quede esto más claro. Les voy a explicar otro caso interesante también. ¿Sí? ¿Me dan tiempo? 5 minutos para un caso más. Hola, ¿sí? ¿Hacemos un caso más? ¿Les parece? Sí, termine. Ya, a ver, miren. Tenemos hasta las 4. Hasta las 4 puede poseerse. Ya, a ver muchachos, veamos un caso adicional. Son casos reales, ¿ah? Me tocó un proyecto en Antapacay. Antapacay es la ampliación de la mina Tintaya. Yo mismo fui a supervisar esta obra y se iba a vaciar esa noche un muro de 10 metros de altura, ojo. El muro tiene 10 metros de altura
El espesor era de 1,60 m, era un edificio de un enfriador, creo, 1,6 metros de espesor, 10 metros de altura. Y yo calculé la velocidad de vaciado. Yo dije, la velocidad de vaciado va a ser igual más o menos a 3 metros por hora. 3 metros en 1 hora va a crecer. O sea, en 3 horas se vacía. 3 horas y algo más. Y le coloqué un encofrado. Disculpe que el mouse es inalámbrico. Coloqué un encofrado con sus barras, ¿no? Lo que resiste la presión. El encofrado era el encofrado pesado. Un encofrado que resiste 80 kilonewton. Entonces, la velocidad de vaciado es de 3 metros por hora. ¿No? Acá le puse su plataforma de vaciado, ¿no? Para que las personas se paren aquí, el albañil se pare y haga el vaciado de concreto. El sistema de aplome, tenía su sistema de aplome, todo bien. Entonces, velocidad de vaciado 3 metros por hora. Una velocidad de 3 metros por hora, ¿qué presión genera? Genera una presión de 60 kilonewton. Entonces, 3 metros por hora genera una presión de 60 kilonewton y el encofrado resiste 80. ¿Va a pasar algo? No pasa nada, ¿no? Yo estoy seguro. Y en la obra yo era el más tranquilo, ¿eh? Yo estaba tranquilo. La presión es de 60, el encofrado resiste 80. Incluso me fui a dormir, ni siquiera me quedé para el vaciado, me fui a descansar. Cuando ya estaban vaciando, les comento a todos que el encofrado reventó. Y literalmente, revienta, las barras salen volando y el concreto se desparramó, todo un problema. Fueron a mi cuarto, me sacaron, ingeniero, se ha reventado el muro desesperadamente. Yo me acerqué a la obra y obviamente vi, pues, ¿no? Todo el concreto desparramado, un problema. Y yo me preguntaba, ¿pero qué pudo haber fallado? Yo conozco velocidad de vaciado, 3 metros por hora, la presión es de 60 y el encofrado es de 80. No debió pasar nada, pero reventó el encofrado. Y nadie sabía qué pasó. Yo mismo tampoco no sabía qué pasó. Y yo, se supone que yo soy el especialista. Entonces empecé a indagar, empecé a preguntar a todo el mundo, a los ingenieros, a todos, y nadie me daba respuesta. ¿Sí? Ahora, les comento que me tocó preguntar allá a la última persona, que era este señor, al señor de aquí, al que realizó el vaciado, que es el albañil. Le pregunté. Me acerqué, le dije, maestro, ¿y usted qué opina? ¿Por qué reventó el encofrado? El trabajador me dijo, ingeniero, no, los ingenieros no saben, ha reventado, no conocen. Entonces, yo le dije, sí, ok, pero ¿usted qué opina? ¿Por qué reventó? No lo sé, ingeniero. ¿Cuál era la función de este albañil? Su función era vibrar el concreto. Ustedes saben que cuando tienes un muro de estas dimensiones, 10 metros, tú lo vacías en etapas. Entonces, se había vaciado esta etapa y el trabajador vibró esa etapa, lo vibró. En una segunda etapa vació esta aquí y vibró esta etapa. Una siguiente etapa se vació hasta aquí y vibró esta capa, la tercera capa lo vibró, perfecto. Porque ustedes saben que se vibra solamente la capa que se vacía. Se vació otra etapa y lo vibró también, perfecto, lo vibró. Pero acá presten atención, lo que me dijo a mí directo. Cuando le tocó hacer la última capa, él tenía que vibrar solamente esta. Pero el trabajador me dijo a mí exactamente, ingeniero, como en los muros anteriores nos ha salido cangrejera, ustedes saben lo que es cangrejera, cuando se vibra mal el concreto, en el muro te quedan unos espacios, unas burbujas, y tú desencofras y se ve un hueco, a veces se ve hasta el acero. Y como en varios muros anteriores habían quedado cangrejeras, el obrero, en su buena fe, él dijo, no, mejor me aseguro. Y el vibrador lo metió nuevamente hasta el fondo. Hasta acá lo metió nuevamente. Y ustedes saben qué hace el vibrador al concreto. Lo suelta. Entonces, si ya se tenía una presión hidrostática lineal y en algún momento estaba constante, yo había calculado esto. Yo había calculado que la presión era constante y llegaba máximo a 60. Y mi encofrado era de 80. No pasa nada. Pero cuando el trabajador decidió meter el vibrador hasta el fondo, prácticamente lo aguó todo. Lo convirtió en agua.
entonces la presión se volvió hidrostática pura. La presión llegó, ya no era 60, llegó a ser 110. 110 kilonewton. ¿Cuánto soporta el encofrado? 80. Obviamente iba a reventar el encofrado. El encofrado no aguantaba. ¿Sí? Pero ¿qué cosa generó esa mayor presión? El vibrado. Señores, esto es como anécdota. Hay que tener mucha consideración de este tema. El vibrador aumenta artificialmente la presión. Cuando a ustedes les toque trabajar en obras civiles, un tema es que ustedes conozcan de velocidad de vaciado, pero también hay que enseñar a los trabajadores. Yo lo conocía muy bien. Mi error fue no enseñar a este señor que iba a vibrar. Hay que enseñarle que se vibra solamente la capa vaciada. Porque si lo que hizo el señor en su buena fe de querer ayudar, metió el vibrador y soltó todo. Lo volvió a mover todo y se convirtió en agua y la presión se convirtió en lineal otra vez y reventó el encofrado. Esa fue la razón. Hay que tener mucho cuidado, señores, con los albañiles cuando vibran, porque esto pasa. ¿Sí? Esta anécdota les quería comentar, es un caso real que me pasó a mí, también como experiencia, porque generalmente en las obras, señores, los ingenieros de calidad son los más técnicos porque se conocen las especificaciones técnicas a detalle. Incluso hay contenido, temas como velocidad de ascenso de la burbuja. Cuando metes el vibrador, hay que contar cuántos segundos o cuánto demora esas burbujas de aire en salir a la superficie y generarte una superficie brillosa. Toda una teoría el tema de vibrar, que hay que explicarle al trabajador. Si tú no le explicas, mira lo que pasó, en su buena fe no lo hizo mal, ¿no? Él quiso corregir los errores anteriores, metió el vibrador y soltó todo. ¿Sí? Eso, por favor, señores, no se olviden. Prácticamente, como ven aquí, lo hizo hidrostático y voló en el cofre. ¿Sí? Eso es muy común en obras de Lima. Sí, en obras de Lima, muros de centros comerciales revientan cada rato. Todas las obras. Porque se vacía muy rápido. Y la presión es mayor a lo que soporta el encofrado. Entonces, cuando ustedes entren en una obra, tienen que preguntar, ¿cuánto soporta el encofrado? Ustedes tienen que conocer esos datos, ¿sí? ¿Alguna consulta, señores? Hasta ahí termina la conferencia. ¿Alguna duda, consulta? Una consulta, disculpe, ingeniero. ¿Cuál sería la única solución para que no explote el muro o el vaciado? ¿Es tener un encofrado con una resistencia mayor o hay otras soluciones también? Miren, nosotros, los ingenieros, cuando estamos en las obras, nosotros somos los únicos que generamos la presión del concreto. Somos nosotros. Nosotros tenemos que conocer cuánto soporta el encofrado. Eso es fácil, le llamas al proveedor y dile, oye, tu sistema que me has alquilado, ¿cuánto soporta? 6 toneladas. Ah, ya. Entonces tú tienes que generar una presión menor a 6, porque ya sabes que tu equipo resiste 6. ¿No? Es como si tú tienes un envase de 1 litro y tú le quieres echar como sea 5 litros, no va a entrar, porque tu resistencia, tu espacio es de 1 litro. Igual, tú estás en una obra, tú sabes que tu encofrado resiste 6 toneladas, no puedes generar mayor presión, porque obviamente va a reventar. ¿Sí? Entonces, hay datos que ustedes tienen que conocer. Y eso me pasa muy seguido, y repito, es madurez de concreto. Yo me acerqué a un proyecto donde el ingeniero estaba vaciando una cisterna, y yo le pregunto, ingeniero, ¿y cuál es la velocidad de vaciado? No sabía. Le pregunté, ¿y cuánto resiste tu encofrado? Tampoco sabía. Tercera pregunta, ¿y cuál es la presión que está ejerciendo el concreto al encofrado? Menos. Entonces yo me preguntaba para mí mismo, ¿qué cosa está supervisando? ¿No? Está parado y, no sé, es un capataz. Ustedes cuando estén en el vaciado, ustedes deben saber cuál es la velocidad, cuál es la presión que ejerce el concreto y cuánto resiste el encofrado. Es lo que les comenté en la anécdota. Yo había calculado, la velocidad era 3 metros por hora, la presión era de 60 y mi encofrado era de 80. Me fui tranquilo porque no va a pasar nada. ¿Cuál fue mi error? El tema del vibrador, porque el vibrador aumenta la presión artificialmente porque lo suelta.
Hay que enseñar al albañil que debe vibrar solamente la capa vaciada. Entonces, señores, recomendación. Cuando ustedes hagan un encofrado horizontal de techo, siempre pidan memoria de cálculo. El proveedor les tiene que dar una memoria de cálculo de cuánto resiste, es estática. 1 tonelada por metro cuadrado, 1 tonelada de soporte, listo. En el caso de verticales, son ustedes, los ingenieros de construcción, los que generan la presión. ¿Sí? Bueno, muchachos, de mi parte, eso sería todo. Yo les comento que soy el autor del libro de encofrados y andamios, así que por medio del profesor, si quieren, podrían consultar o de repente entrar a la página de la empresa. Ustedes pueden ver en la pantalla, están las redes sociales. También les comento que tengo un grupo WhatsApp de encofrados y andamios, donde hay varios gerentes, proveedores, ingenieros, estudiantes, y comparto de vez en cuando información de encofrados. Tenemos también un grupo de Facebook